Seguimos con mucho más acá en DNews. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora vamos a repasar las últimas declaraciones en la Asamblea General de la ONU, y estas estuvieron a cargo del presidente colombiano Gustavo Petro. Para repasarlas y conocer cuáles fueron estas polémicas declaraciones, está conectado desde Bogotá nuestro compañero Sergio David González. Te damos la bienvenida, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Ciencia, un gusto saludarte, qué bueno estar en este horario contigo aquí en DNews Central, Así hablando es. de algo que se estaba esperando y eran las polémicas declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas en su versión número 80. Por supuesto que sabíamos que iba a hablar sobre la desertificación de Colombia, que iba a referirse sobre su política antidrogas y que también se iba a referir a Venezuela. Pero esto último, la verdad, pensamos, o por lo menos con algunos colegas en Colombia, creeríamos que iba a ser relacionado al cartel de los soles, pero no fue así, Ciencia. En un discurso que hace pocos minutos finalizó y que duró cerca de 40 minutos, 39 minutos para ser exactos, el presidente de Colombia dijo en las Naciones Unidas, con muy pocos asistentes, por supuesto, que el Tren de Aragua no es un grupo terrorista. Lo catalogó como un grupo de delincuencia común y que son jóvenes que están en una situación muy difícil de oportunidades, pero que en ningún Wow. momento, palabras del propio presidente, es un grupo terrorista. Es decir, así como anunció que que el cartel de los soles era un grupo narcotraficante donde el Que no presidente existe, Donald sí. Trump y la Casa Blanca lo tiene totalmente en la mira y dice que no existe, ahora sale a decir que es el Tren de Aragua, que es un grupo al margen de la ley, es una delincuencia común y no es un grupo terrorista. Realmente que son palabras de grueso calibre y de afirmaciones muy fuertes lo que ha dicho en este momento el presidente Gustavo Petro en este discurso de las Naciones Unidas, además, Ciencia, de un punto muy importante. Es el último discurso que da Gustavo Petro como presidente de Colombia. El próximo año ya no estará. Entregará su mandato el próximo 7 de agosto y ya no volverá, por lo menos como mandatario de los colombianos, a este recinto en Nueva York. Sergio, impresionante realmente esto que nos comentas de las declaraciones de Gustavo Petro. Estamos acostumbrados a que sus declaraciones son polémicas, que pues a veces un poco sin sentido, pero ya esto es una falta de respeto, un chiste directamente que busque romantizar a estos grupos delictivos, pero no cualquier grupo. Estamos hablando del Tren de Aragua, que es incalculable el daño que han hecho en Latinoamérica, el daño que han hecho en países como Colombia, como Chile, como Perú, digamos, están extendidos por el mundo, pero especialmente que golpea tanto a los colombianos. Es un golpe, esto que dice Petro, es un golpe directamente contra los colombianos que han sufrido a causa de esta organización criminal y terrorista. Pero políticamente correcto con Venezuela, Cincia, porque Mm. aquí volvió a repetir, igual que lo hizo el año pasado, en este mismo escenario, de que le levantaran el veto económico a Cuba y a Venezuela, que no es el camino para poder Mm. controlar el narcotráfico. Es decir, ya viene un apoyo con anteriores pronunciamientos del presidente Gustavo Petro diciendo que el cartel de los soles no existe. Ahora en un evento internacional donde los ojos están puestos en este recinto de la ONU en Nueva York, dice que el Tren de Aragua no es un grupo terrorista. Pero un dato muy importante y no menor, Cincia, al momento que el presidente colombiano empezaba a dirigirse al atril ahí de las Naciones Unidas con ese fondo de ese verde mármol, toda la delegación de los Estados Unidos se retiró del recinto, de un recinto que por supuesto a esta hora ya está muy desocupado. Creo que solo estaban las delegaciones de Colombia y algunas otras delegaciones de otros presidentes que aún faltaban por hablar. Lo fuerte fue durante la mañana, pero ya a esta hora el recinto se encontraba no tan lleno y aún así la delegación de los Estados Unidos, cuando el presidente colombiano empezaba a dar su discurso en esta asamblea, Mm. decidieron retirarse directamente de allí. Y esto, por supuesto, habla del quiebre diplomático que hay entre ambos países. Y creo que Estados Unidos sabía por dónde iba a ir Gustavo Petro en este discurso, porque ya lo había hecho ayer, justamente sobre este mismo horario, había dado a conocer unas declaraciones donde no le gustaba que Estados Unidos lo hubiese desertificado, que no había desertificado a Colombia, sino que lo había desertificado a él en la lucha contra las drogas y que él no se iba a dejar juzgar por un país extranjero.
En ese término inició la llegada de Gustavo Petro a esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Otro punto importante que trató durante su discurso, reiteramos, de cerca de 40 minutos, fue referente a Medio Oriente. Le ha pedido a los ejércitos, sobre todo de Asia, que estén atentos sobre una situación a lo que era llamado un ejército de paz, para poder disminuir el impacto de que se ha generado durante este conflicto. Por supuesto, vimos a un Gustavo Petro muy contrario a Israel, muy pro-Palestina, y tanto así que hasta se metió con temas religiosos, diciendo que Israel no era la tierra prometida, que Qué Estados fuerte. Unidos no es la tierra prometida, sino que la tierra prometida estaba en la humanidad. Es decir, pasó por todos los Dios aspectos mío. políticos habidos y por haber el presidente colombiano. Y referente a la política antidrogas, finalizó diciendo que los capos de la mafia, del narcotráfico, no estaban en Bogotá y no estaban en Caracas. Afirmó directamente ¿Y ayer en dónde las 10 de están? las Naciones Unidas que los capos se encuentran en Miami viviendo al lado de la mansión de Donald Trump. Ya Bueno. en estos términos se encuentra el presidente colombiano hablando sobre esta situación, a lo cual se ha sentido totalmente acorralado con la desertificación de Colombia, porque realmente los números no le dan para poder tener unas mejores cifras en contra del narcotráfico. 40 minutos llenos de polémica, Cincia, en esta última versión, en Terrible. este último discurso de Gustavo Petro en las Naciones Unidas. Fatal, Sergio, fatal. Una cosa peor que otra. No me deja de sorprender todo lo que hace referencia a que dijo Gustavo Petro. Y muy bien que hizo entonces la delegación norteamericana de levantarse de sus asientos y retirarse, porque estar ahí sentado para escuchar que Petro diga esto, ¿no? Que no hay carteles de la droga en Colombia y en Venezuela, sino que están en Miami, al lado de la casa de Donald Trump. Digamos, estamos en un evento serio. Estamos en un evento serio, estamos enfrente de líderes mundiales, le estamos hablando al mundo entero. No estamos ahí para decir que los capos están al lado de la casa de Trump, digamos. Son palabras al aire, palabras sin sustento, sin base, sin pruebas, sin demostraciones, muy distinto a lo que sí se ha demostrado. Tren de Aragua, Cartel de los Soles, todas estas organizaciones que sí tienen un sustento, pero que él la sigue negando. El apoyo hacia Maduro es rotundo. Sí, claro, y así lo dejó ver en uno de los discursos más importantes. Reitero, es el último discurso de Gustavo Petro y según él tenía que aprovecharlo de la mejor manera. Y así lo aprovechó, hablando de Venezuela, hablando del Tren de Aragua, hablando en contra de las políticas antidrogas de los Estados Unidos, hablando en contra de la religión, hablando en contra de Israel. Él considera que este era el mejor escenario para despedirse de esta manera de su mandato como representante de Colombia allí en las Naciones Unidas. Desde ayer empezó a criticar también justamente a esta organización, a las Naciones Unidas y a las cifras que estaba entregando sobre los cultivos ilícitos en Colombia. Palabras textuales de Petro, ha dicho que los cultivos ilícitos del país, dados a conocer por Naciones Unidas, es un error infantil. Y de esta manera Wow. calificó y es más, le llamó y les dijo que tenían que corregirlo de la manera más pronta para que él pudiera colaborar en la disminución de los cultivos ilícitos y la producción de cocaína. Entonces llegó, como dicen futbolísticamente, con los taches arriba el presidente de los colombianos en esta asamblea, en la cual, recordemos, está acompañado por personas muy cercanas ideológicamente a él, como la ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez, como el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. También se encuentra allí la vicepresidenta Francia Márquez, que parece que ya limaron las perezas y como se Sí. acercan las candidaturas del próximo año, pues no hay nada más dinámico que la política. Y también se encuentra con la directora de la oficina de la presidencia de la República. Ellos la acompañan en una delegación muy pequeña, pero muy significante ideológicamente para Gustavo Petro en este punto. Se me está olvidando algo adicional, Cincia, y es Sí. algo que realmente había impactado mucho en Colombia durante la reforma laboral y durante la reforma pensional, que Petro, el 1 de mayo de este año, sacó la bandera de Bolívar, libertad o muerte, una bandera roja, una bandera con colores rojos, negro y blanco, y lo llevaba en un pin en su camisa que llevaba allí, también con una vestimenta, pues pareciera no muy apropiada para un mandatario en este tipo de recintos, pero dijo que si era necesario sacar este tipo de banderas de libertad o muerte, él lo iba a hacer. Es decir,
con las mismas amenazas, con la misma narrativa de llevar un mensaje más que de confianza, más que de generación de confianza en Colombia, un mensaje de odio. Allí lo dijo en las Naciones Unidas, que si era necesario llevar esa bandera de libertad o muerte para la liberación de toda la humanidad, que él iba a empuñar y iba a liderar estas banderas. Entonces ya vemos a un Gustavo Petro mucho más radicalizado en su narrativa, llevando este tipo de comunicación a escenarios tan importantes como el de las Naciones Unidas. Así es, Sergio. Sin duda, pues se despide por todo lo alto el mandatario colombiano, ¿no? Pero por todo lo alto del aspecto burlesco, incluso hacia todos los representantes y líderes que estaban allí, que tuvieron que escuchar estas barbaridades. Y lamentablemente nosotros también tenemos que escucharlas porque es importante que repasemos eso que tú decías, las declaraciones de Petro, cuando hacía referencia de dónde están verdaderamente los capos de la droga. Vamos a repasarlo en pantalla. La droga va en contenedores y va en flota mercante. Y el crucero y los aviones nos sirven para detectar la cocaína en esos contenedores. La droga sale de los puertos y llega a los puertos de Europa y de Estados Unidos. No va en realidad en lancha rápida. Ahí van migrantes y narcotraficantes pequeños, pero no van en las lanchas. Los narcotraficantes viven en Miami, Nueva York, París, Madrid, Dubái. Muchos tienen ojos azules y pelo rubio y no viven en las lanchas donde caen los misiles, no viven en los sitios donde campesinos muy pobres y alejados cultivan la hoja de coca, y es allí donde quieren llevar los misiles, y solo matan pobres y solo matan migrantes latinoamericanos. Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump. Bueno, muy fuerte ahí cuando decía Petro que los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump, pero lo cierto es que con estas declaraciones y parece como que sigue romantizando la delincuencia y medio justificando por qué algunas personas incurren en estos delitos, especialmente del narcotráfico, ¿no? Y es muy duro avanzar así cuando tenemos al presidente que romantiza algo que afecta tanto a todo un país. Claro, Cincia, se tenía previsto que hablara sobre la muerte de los colombianos en México, que estaba, o hasta el momento, según las investigaciones, puede estar relacionada con narcotráfico. Sí. No lo hizo, no utilizó esta herramienta mediática para poder hablar allí en las Naciones Unidas, pero sí reiteró, y lo dejó muy claro, que Estados Unidos, la intervención que está realizando en aguas internacionales del Caribe, esta ofensiva, cerrándole las puertas, haciendo un cerco muy fuerte militar hacia el narcotráfico de Venezuela, para Gustavo Petro es porque Estados Unidos se quiere quedar con el petróleo de Venezuela, que recordemos aún tiene el título de las reservas petroleras más grandes de todo el planeta. Así que vimos a un Gustavo Petro muy cercano nuevamente a Maduro, defendiendo a Maduro, quien no asiste a este tipo de eventos porque ya sabes que tiene orden de captura por parte de los Estados Unidos y una recompensa hasta $50 millones, pero tiene un excelente representante. Ya lo decían algunos invitados que hemos tenido aquí en D-News, que el canciller de Maduro es Gustavo Petro, y pareciera que así es, porque en vez de utilizar un escenario para hablar de Colombia, para abrir oportunidades, para generar confianza inversionista en el país, lo dedica es hablando de guerras internacionales y cómo defender, cómo lavar el rostro del régimen de Maduro, hablando sobre cómo quitarle todos los vetos económicos, disminuyendo el nombre del Tren de Aragua como grupo terrorista, quitándole la existencia del Cartel de los Soles y diciendo que Maduro es uno de sus principales colaboradores para poder contrarrestar el narcotráfico en Colombia. En realidad en eso se ha convertido Gustavo Petro en estos 3 años de gobierno, y en los últimos 10 meses que le quedan parece que va a continuar con esta misma línea. El abogado de Maduro, Gustavo Petro, pareciera ser. Bien, Sergio, muchísimas gracias por contarnos y por repasar lo que fueron estas polémicas declaraciones de Petro en la Asamblea General de la ONU. Muchísimas gracias y por supuesto vamos a estar pendientes a más informaciones desde Colombia. Claro que sí, Cincia, de seguro que las repercusiones en el tema político en Colombia no se van a hacer esperar, más aún cuando estamos en una campaña política presidencial y también del Congreso de la República para el próximo año. Todo esto vamos a estarlo desarrollando en las próximas horas y por supuesto en nuestra programación de mañana aquí en D-News. Una feliz noche para todos, Cincia, tú continúa con las noticias. Gracias, Sergio.